Pues muchas gracias. Es un privilegio el poder estar con vosotros en esta mañana y compartir la palabra. Como decía Shauma, hay una relación, no es nueva, una relación de años con muchos de vosotros y bueno, pues es un privilegio el poder acompañaros. Lamentablemente mi esposa, que suele acompañarme, hoy no ha podido. La gripe nos ha atacado en casa y ella todavía está un poco atacada por ella. Y además es que de mañana en una semana vamos a viajar para pasar unos días con nuestros nietos, que los tenemos muy lejos, en Irlanda del Norte, y bueno, pues hay que cuidarse. Bien, dicho esto, vamos a leer el texto propuesto para esta mañana. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. Agradezco al hermano que presidía el grupo de alabanza. Sus palabras casi son la introducción al mensaje de esta mañana. Mateo 7, 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las pone en práctica, le compararé a una persona prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las pone en práctica, lo compararé a una persona insensata que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pues que el Señor añada su bendición a su palabra en esta mañana. Esta es la parte final del llamado del conocido Sermón del Monte. Como todo buen predicador, como todo maestro, Jesús termina con una conclusión y un reto para aplicar lo que han escuchado a sus vidas. Es el momento de decidir qué clase de discípulo quiero ser. ¿Qué lugar doy a Cristo en mi vida? Pues depende de cuál sea nuestra elección, también será nuestro futuro eterno. Así que esta es una cuestión de trascendencia. Jesús nos pone ante la disyuntiva de tener que elegir entre dos posibles alternativas, no más, dos alternativas. En versículos anteriores nos ha hablado de dos puertas. ¿Por qué puerta queremos entrar? Nos ha hablado de dos caminos. ¿Por qué camino quiero transitar? Nos ha presentado dos árboles que se distinguen por el fruto que dan. ¿Qué clase de árbol soy? Hoy vemos los últimos párrafos del Sermón del Monte. En el primero se nos habla de dos profesiones de fe, los versículos 21-23.
y el segundo nos habla de 2 cimientos. Y de nuevo, en cada uno de ellos nos invita a elegir entre 2 opciones. No hay más. No hay neutralidad. Solo hay 2 opciones. Ambos párrafos ponen en contraste las respuestas equivocadas, erróneas, y las respuestas acertadas, correctas a la enseñanza de Cristo. Ambos muestran que la neutralidad es imposible en temas de fe y que hemos de tomar una decisión definida. Los 2 ponen el acento en que nada puede tomar el lugar de una obediencia activa y práctica a la enseñanza de Jesús, y ambos enseñan que el asunto de la vida o la muerte eterna en el día del juicio será determinado por nuestra respuesta a Cristo y a sus enseñanzas en nuestra vida. Vamos a meditar en ellas. En primer lugar, en el texto vemos 2 profesiones de fe. 2 profesiones de fe, versículos 21 y 23. Y aquí Jesús nos lanza una advertencia de las más serias y solemnes que encontramos en toda la palabra de Dios. Es un texto que me hace temblar. Jesús describe la trágica situación de algunos que en el día final se le acercarán con la plena convicción de que son sus discípulos y como consecuencia tienen derecho a ser admitidos definitivamente en el reino de Dios. A fin de cuentas, sus credenciales son impresionantes, son excelentes. Fijémonos en su hoja de servicios. En tu nombre, le dicen al Señor, profetizamos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Al leer esto, ¿no son discípulos de Cristo? ¿Cómo puede decir Jesús, nunca os conocí? Versículo 23. La diferencia es clara. La diferencia está entre ser habladores o ser hacedores. No todo el que me dice, no todo el que habla diciendo Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero diremos, estos hacían muchas cosas. Claro que sí. En el versículo 22 se nos relata, como hemos visto. Pero cuando leo este texto, no puedo eludir de mi mente una escena que conocéis bien. Cuando Moisés y Aarón aparecen o van delante del faraón y hacen señales, grandes señales, milagros que Dios les pide que hagan y que Dios les ayuda o los hace a través de ellos. ¿Y qué sucede? Pues que Faraón llama a sus magos y repiten la señal. ¿Qué quiere decir? ¿Que Moisés y Aarón eran como los magos, sirvientes de Faraón? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Moisés y Aarón obraban, actuaban en nombre de Dios. Los magos no. Hay otros poderes en este mundo que no son de Dios, pero son poderes y que pueden actuar con poder. Pero el último poder lo tiene Dios, nadie más. Y ahí está la clave.
hemos de ser hacedores de la voluntad de Dios y no solo habladores. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? A la luz del Sermón del Monte, un sermón que Jesús lo pronuncia al inicio casi de su ministerio y que define lo que es la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para los suyos. Y a la luz del Sermón del Monte, la voluntad de Dios consiste en que seamos personas que reflejemos la hermosura del carácter de Dios expuesta en las bienaventuranzas. Así empieza el Sermón del Monte. Bienaventurados aquellos que hacen toda una serie de cosas, aquellos que viven expresando ese carácter que nos da el cumplir las bienaventuranzas. También es la voluntad de Dios que vivamos practicando la justicia enseñada por Jesús en el capítulo 5, que vivamos también la piedad, según la vemos en el capítulo 6, que ejerzamos también el discernimiento espiritual sin el espíritu enjuiciador del capítulo 7. En una palabra, la voluntad de Dios consiste en que seamos santos. Como diría el apóstol Pablo, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. 1 Tesalonicenses 4:3, o como escribiría también el apóstol Pedro, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. 1 de Pedro capítulo 1 y versículo 15. Entendamos claramente, pues, que el reino de Dios es para los que hacen la voluntad de Dios, para los que viven siguiéndole a Él, viviendo vidas santas, vidas piadosas y obedeciendo al Señor Jesucristo. Entendiendo también que la santificación es un proceso que dura mientras vivimos aquí en este mundo. Y mientras estamos aquí, no es un proceso completo. Por eso, nuestros fracasos en la vida cristiana, nuestras caídas e imperfecciones no deben llevarnos a la desesperación, sino que deben devolvernos al lugar de nuestro perdón, a la cruz de Cristo, a confesar nuestros pecados, como expresa el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 1, versículos 8 y 9. Si alguno pecare, tenemos abogado en Jesucristo, el juez justo. Debe llevarnos también a fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. A levantar las rodillas que flaquean y proseguir a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, como expresa Pablo en su testimonio, Filipenses 3:14. Y todo confiando que aquel que empezó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Debemos pues esforzarnos en hacer la voluntad de Dios, en vivir buscando la voluntad de Dios y cumpliéndola, siendo conscientes de las dificultades, claro que sí, pero sabiendo también que no es cuestión de vivir una vida inmaculada, sino una vida íntegra.
No se trata de alcanzar la perfección. Mientras estamos aquí, en la carne, no la podemos alcanzar. Solo hay uno que ha alcanzado la perfección, y este es Jesús. Solo ha habido uno bueno, y es el Maestro. Debemos proseguir la aspiración a la madurez, a la perfección, pero sabiendo que hay dificultades, pero que el Señor está con nosotros para superar esas dificultades. No se trata de la justicia sin desliz alguno, sino de una auténtica hambre y sed de justicia. No es cuestión de caminar sin tropiezos, sin caídas, sino de perseverar fielmente en el camino a pesar de ellos, de las dificultades y de los tropiezos. No es cuestión de no tener que llorar nunca nuestros fracasos, sino de entregarnos con sinceridad, perseverancia y coherencia a la lucha contra el pecado. Por lo tanto, vigilemos nuestra profesión de fe y preocupémonos de vivirla con autenticidad, con sinceridad. En segundo lugar, pasamos a los dos cimientos. Jesús concluye su sermón con la conocida parábola de los dos cimientos, las dos construcciones. Y de esta manera Jesús coloca a sus oyentes ante la gran alternativa de la vida. Esta parábola nos exhorta a que nos examinemos bien para determinar si somos discípulos nominales o si somos discípulos verdaderos, y para asegurarnos que estamos siguiendo fielmente las palabras de aquel a quien tenemos por Señor y por Maestro. La parábola se divide claramente en dos partes. En la primera, los versículos 24 a 25, vemos el constructor sabio, que edifica sobre la roca. Y en la segunda, versículos 26-27, contemplamos al constructor insensato, que edifica sobre la arena. De esto nuestro hermano Ramón podría explicarnos y hablarnos mucho. De hecho, cada parte se puede subdividir en tres ideas. Primero, el modo de construir la casa. ¿La construimos sobre la roca o sobre la arena? Segundo, la tormenta que azota a la casa y los resultados según haya sido la construcción. Y tercero, el resultado de la tormenta. Ahora bien, una vez edificadas las casas, y puede edificarse una casa sobre un cimiento estable y puede edificarse una casa al lado sin ese cimiento estable. Y aparentemente las dos casas son iguales, idénticas. ¿Cuántas urbanizaciones vemos por ahí de toda una hilera de casas iguales? Aparentemente no hay diferencia, pero la seguridad está en lo que no se ve, está debajo del suelo. Un observador casual que no conoce cómo se ha edificado no ve diferencia alguna, pero el secreto está en los cimientos, y los cimientos están bajo tierra, no se ven, pero sí se verán los resultados de la edificación. Donde hay cimientos, la edificación permanece. Donde no hay, se derrumba. Y no lo dudemos, en nuestra vida hay
para todo eso. En nuestra vida vienen tormentas, en nuestra vida llegan lluvias torrenciales, vientos huracanados, en forma de adversidades muchas veces, la muerte de un ser querido, una profunda crisis en los negocios, el diagnóstico de una enfermedad inesperada y grave, el paro. ¿Cómo reaccionamos ante todo esto? Según cómo sea nuestra edificación, nuestra fe, según cómo sea, habrán resultados distintos. Pero dejadme ir un poco más allá. Hay personas que ni prestan atención a las palabras de Cristo, ni, por supuesto, las obedecen. Y no obstante, afrontan las catástrofes de la vida con filosofía, permitidme la expresión. Parece que todo les sale bien, que todo les va bien, y son capaces de afrontar las adversidades con entereza. Entonces, las palabras de Jesús no van con estas personas. ¿O a qué tormenta se refiere Jesús? Porque todos pasamos por esa clase de tormentas en la vida, todos. ¿A qué tormenta se refiere Jesús? Pues se refiere a la tormenta del día final. Este texto no va solo sobre las necesidades temporales de nuestra vida en este mundo, las situaciones que afrontamos, sino también y especialmente va sobre nuestro destino eterno. Y la clave está ahí, en oír y hacer, en levantar nuestra vida sobre fundamento firme, estable. El apóstol Pablo escribe a los Corintios, capítulo 3 de su primera carta: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Nadie puede poner. Así que si queremos que nuestra vida sea edificada bajo la voluntad de Dios, la dirección de Dios, el poder de Dios, la clave está en edificarla sobre fundamento firme, estable, inamovible. Ese es el fundamento que está a nuestro alcance y que el Señor ha provisto para nosotros. Oír y hacer, escuchar y obedecer. Y en tercer lugar, la reacción de la gente, versículos 28 y 29. El sermón ha terminado. Y hay un silencio estremecedor. La gente queda anonadada. Nadie se atreve a moverse ni a pronunciar palabra alguna. En el interior de cada uno se debaten fuertes emociones, fuertes luchas. La reacción es de admiración, pero esa admiración viene dada por la autoridad en la enseñanza. Una enseñanza muy distinta a cómo enseñaban los escribas, los profesionales de la religión. Les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cuál era la autoridad de Jesús? Pues es la autoridad de ser el Hijo de Dios. Sabéis que cada uno de los evangelios muestra un énfasis especial en cuanto a la persona de Jesús. Y Mateo lo que enfatiza en su evangelio es que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías anunciado, el Mesías esperado. Y ya al principio del Evangelio de Mateo, en el capítulo 2,
y versículo 15, escribe que Jesús estuvo, siendo niño todavía con sus padres, en Egipto hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta: de Egipto llamé a mi hijo. Jesús es el Hijo de Dios. Y esto es algo que el Evangelio de Mateo va enfatizando a lo largo de él. Ya hemos leído en el capítulo que nos ocupa, en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Por lo tanto, Jesús es el Hijo de Dios, de mi Padre que está en los cielos. Y otros versículos que no voy a mencionar para no extendernos más. Es la autoridad del Hijo de Dios. Es la autoridad de ser el Señor. Pablo escribe a los filipenses que llegará un día que delante del Señor se doblará toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Es la autoridad de ser el Señor. Y vale la pena recordar que en aquel tiempo había solo un Señor al que la sociedad pedía obediencia, y ese Señor no era Jesús. Ese Señor era el César. Y la Iglesia reclama que a quien se debe obediencia, al auténtico Señor, es Jesús. Por lo tanto, Jesús tiene la autoridad de ser el Señor. Y es la autoridad de ser el juez en el día final. Es Él el que dictará el veredicto final. Hemos leído en el versículo 23, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto nos lleva a terminar con una reflexión. Todo esto apela a nuestra vida cristiana personal. Apela también a nuestra vida eclesial, no solo a nuestra vida personal, nuestra vida cristiana personal, sino también a nuestra vida comunitaria, nuestra vida eclesial. ¿Sobre qué estamos edificando? Pablo nos ha dicho que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nuestra responsabilidad es edificar de tal manera que sobre ese fundamento hemos de poner buenos materiales. Y así nuestra fe, nuestras convicciones en la palabra serán cada vez más sólidas, pero también nuestros comportamientos y nuestras actitudes. No solo nuestra fe, nuestras convicciones, aquello que quizás sabemos expresar muy bien los domingos cuando nos reunimos como iglesia, también nuestros comportamientos y nuestras actitudes. Como iglesia, pero también como creyentes, cuando a partir de mañana vamos a nuestros trabajos, a nuestros centros de estudio, a nuestros lugares de ocio, donde sea, nuestro comportamiento y nuestra actitud ha de ser adecuada a ese fundamento sobre el que estamos edificando. Y fijaos, muchas veces los comportamientos y las actitudes hablan más fuerte que la fe y las convicciones. No permitamos que eso suceda en nuestra vida personal. No permitamos que eso suceda en nuestra vida eclesial.
no olvidemos que de todo deberemos dar cuentas al Señor en el día final. Mientras llega ese día, que el Señor nos ayude a ser consecuentes con nuestra fe y a vivir siguiéndole a Él y a vivir siendo fieles discípulos suyos y para su gloria. Que el Señor os bendiga. Amén.